mañana con 41 minutos. Tengo el tremendo gusto de saludar a la Seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas. ¿Cómo estás, Seremi? Buen día, bienvenida. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Un gusto para mí también aquí estar contigo esta mañana en Radio Polar. Vamos a ir mostrando, hay un tema importantísimo respecto de el rescate, el cuidado, la mantención de edificios patrimoniales. Estamos viendo una imagen, esta imagen que es triste, pues absolutamente triste para la historia, más allá de que uno pueda pensar de una u otra manera, que esté de acuerdo que se haga una u otra cosa en el edificio o en la Casa de los Derechos Humanos, que ha sufrido incendio. Yo también hablaba de que ha sufrido abandono. El tema del derrumbe es para muchos incomprensible. Yo entiendo que usted se ha juntado, que hubo pericias de Carabineros también, que usted tiene información, que se constituyó en el lugar junto al Consejo de Monumentos Nacionales en las últimas horas, en los últimos días, que hizo una reunión con la mesa de agrupaciones para poner los temas sobre la mesa y a ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo y cómo avanzar, Seremi. Vamos a hablar primero específicamente del derrumbe ocurrido en la Casa de Colón, que da para reflexionar mucho, Seremi. ¿Cuál es su primera impresión cuando se enteró y con los antecedentes que han ido surgiendo día a día? Bueno, lo mismo que comparto lo mismo que tú, Mauro, una sensación de tristeza y lamentar muchísimo. La Casa de los Derechos Humanos le pertenece a todos los magallánicos y magallánicas. Es una casa donde hay una historia que nosotros debemos recordar, sobre todo para que no vuelva a ocurrir, ¿no? En términos del atropello de los derechos humanos. Es un monumento nacional, que eso también es importante recordarlo. Entonces, llegar a ver el inmueble ese día y ver cómo estaba es bien triste, la verdad que es muy triste. Yo le dije a alguien, siento como que la casa estuviera llorando, Mauro, esa es la verdad, porque finalmente tú la ves y es como que hubiera perdido un ojo, es una visión bien impactante. Yo, bueno, no sé si prefieres que tú me vas preguntando, pero en el fondo que hay una historia de cómo llegamos al día de hoy, de por qué llegamos a estar en esta situación, y eso tal vez sea importante que lo vayamos. Eso, yo creo que es muy interesante partir ahí. ¿Por qué llegamos a que un edificio que es patrimonio nacional, que tiene una historia profunda, dolorosa, como bien dice usted, para que no se vuelvan a repetir este tipo de cosas, pero para que no pase eso nuevamente, tenemos que demostrar mucho respeto por parte del Estado a estas cuestiones, ¿no? A estas infraestructuras, a estos símbolos, por decirlo de alguna manera, y acá no se demostró aquello, pues esa es la sensación que hay, que se dejó estar, poco menos que ya se va a caer ya, y se cayó. No, eso, claro, esa imagen yo la lamento mucho y entiendo por qué ocurre. La verdad que siempre verlo desde fuera uno ve un edificio deteriorándose, esa es la verdad, y eso es lo que está viendo toda la sociedad hoy día. La verdad es que por eso que es bueno que lo conversemos, Mauro, para contarle un poco lo que ha ido ocurriendo. La verdad es que en la administración anterior hubo un trabajo con las agrupaciones y se hizo una licitación para realizar un proyecto en el inmueble. El proyecto se lo ganó don Miguel Launer, el gran arquitecto, premio nacional, si no me equivoco. Sí. Entonces hubo un trabajo respecto a ese proyecto. Finalmente el proyecto llega con ciertas observaciones que se hace de parte de la unidad técnica al municipio y cambia de administración. En el caso mío, entro yo a Bienes Nacionales y me encuentro con el escenario de que el proyecto de don Miguel no tiene RS porque está con observaciones técnicas, y las agrupaciones nos empezamos a reunir y me comentan que tienen diferencia respecto al objetivo del proyecto. Ellos tienen una idea está el Museo de la Memoria, que es el proyecto de don Miguel Launer, y por otro lado las agrupaciones empezaron a conocer un concepto distinto a ese, que es el de sitio de memoria. No sé si las personas a lo mejor que nos están oyendo saben, pero en el fondo el sitio de memoria lo que busca es dejar el lugar tal cual como estuvo o como ocurrieron los hechos, para que nosotros podamos justamente recordar lo que ocurrió y por supuesto tomar conciencia y no volver a repetir. En el caso del museo, en cambio, el inmueble se modifica.
internamente se modifica, se realiza modificación y bueno, se hace un recuerdo obviamente a lo que ocurrió en ese lugar, pero además se incorporan otros conceptos y otros atropellos a derechos humanos, que eso es lo que buscaba este proyecto. Sí, no solamente la historia de aquellos que estuvieron detenidos y fueron torturados en ese edificio, sino que hablar de otras atrocidades o atropellos a los derechos humanos. A mí tuve la suerte de ver la exposición que hizo Miguel Launer hace algunos años respecto de todo el proyecto, conocí el proyecto completamente, estuve en reuniones donde había representantes de diversas agrupaciones de defensa de derechos humanos y donde claramente lo que usted dice es así, ¿no? Algunos no estaban de acuerdo con el proyecto de Launer, otros hablaban de este sitio de memoria, habían otros que buscaban una conjunción de ambos conceptos y nunca se llegó a acuerdos al parecer entonces. No, lamentablemente no, y eso, bueno, yo también siento que a nivel como internacional ha ido, o sea, fue tomando fuerza lo que implica un sitio de memoria. Entonces, yo también siento que de alguna manera las agrupaciones fueron teniendo más información en la medida que pasaba el tiempo, ¿no? Cómo se maneja un sitio de memoria, cómo ha sido la experiencia en otros países. Y yo creo que eso también generó esta diferencia de opinión. Y bueno, así recibo yo en el fondo la administración acá desde Bienes Nacionales. No nos olvidemos más que el inmueble estuvo concesionado al municipio, pero volvió a Bienes Nacionales, yo diría como a fines del 2017 o principios del 2018. Entonces quedó en administración nuestra. Y la verdad es que hemos conversado con las agrupaciones durante todo el 2018 y parte del 2019 de que necesitamos que se pongan de acuerdo para poder realizar un proyecto en el que todos estén contentos y en el que todos se sientan representados, Mauro. Yo creo que eso también es importante. Acá hay un hecho que me gustaría recordar y es que las mismas agrupaciones dieron la batalla o la pelea para recuperar este inmueble, porque este inmueble estaba en manos de las Fuerzas Armadas, si no me equivoco, la última administración. Entonces, es un valor grande el que las agrupaciones hayan dado esta lucha para recuperar el inmueble. Por lo tanto, creo que no corresponde imponer un proyecto en que las agrupaciones no estén consideradas y no se sientan también representadas. Recordemos que hay muchos miembros de estas agrupaciones que justamente vivieron los atropellos y los abusos en este mismo inmueble, entonces mal podríamos pasarlos a llevar en ese sentido. Entonces, durante todo este año y medio que yo te comento, Mauro, estuvimos conversando un poco eso, como que las agrupaciones tenían que ir trabajando para lograr ponerse de acuerdo, y bueno, eso es algo que ellas lo tienen, o sea, lo tienen claro, lo hemos conversado muchas veces, y resulta que llegó el año 2019, antes del estallido social, y nosotros estábamos trabajando en una relación con las agrupaciones en que a veces nos pedían la llave para distintas actividades. Obviamente que hay hitos y fechas emblemáticas donde para ellos es sumamente importante realizar recuerdos, memorias en ese lugar. Pero tuvimos temor de que no hubiera algún accidente o algo por las condiciones en que estaba la casa. Entonces ahí empezamos y pedimos un informe a un prevencionista. El prevencionista dijo que la casa estaba en muy malas condiciones adentro, había problemas con el término de la instalación eléctrica, o sea, podía ser peligroso. Lo conversamos con las agrupaciones, entonces dijimos ya, no prestemos la llave, y ahí le pedimos ayuda, apoyo a Arquitectura, que nos hizo un informe de un ingeniero, ya un informe más técnico de cómo veía la situación de la casa. Esto es antes del estallido social, que también el inmueble sufrió daño, por supuesto, ante el incendio, Mauro. Y en ese momento nosotros, esto debe haber sido septiembre por ahí del 2019, y nosotros conversamos con nuestro ministerio y empezamos a trabajar en conseguir los fondos para poder hacer justamente un informe, un trabajo mayor, donde viniera un calculista, donde tuviéramos un informe más profundo de la situación en que estaba y qué obras requeríamos como para reparar y apuntalar el inmueble, mientras las agrupaciones continuaban este trabajo al ponerse de acuerdo del proyecto. Y bueno, vino justamente el estallido social, donde la casa también sufrió algunos daños, ahí hay que recordar, se le quebraron algunos vidrios, nosotros también en ese momento, ya no me acuerdo si fue ahí o no, que retiramos la placa de la entrada en conjunto con las agrupaciones para resguardarla.
Y bueno, y ahí estuvimos haciendo este trabajo. Mira, aquí tengo el papel. El día 6 de febrero del 2020 nosotros enviamos el informe a nuestro ministerio, donde estamos trabajando en esta consultoría externa que se llama Levantamiento Crítico y Obras de Emergencia en la Casa de Derechos Humanos. Entonces nos pilla el 28 de febrero, que viene el incendio, y nos pilla en que estábamos trabajando con nuestro nivel central justamente para esta licitación. El incendio genera un daño enorme en el inmueble, Mauro, de conocimiento público. La casa adentro quedó totalmente dañada, se perdieron cosas importantes como la escalera, el daño interior es enorme, la verdad es que ahí es tremendo. Lo que sí hay que rescatar y hay que ser bien claro que, conversando con el Consejo de Monumentos, acá la casa no reviste un peligro en términos de derrumbe completo del inmueble, ¿ya? La casa es una casa antigua que fue construida con ladrillo de forma muy sólida, y eso está. Ahora, el punto es que el informe de daños del incendio de febrero indica que hay un lugar que es justamente el lugar que se derrumba, Mauro, que fue una ampliación, porque ahí, no sé, las personas que pasan por fuera lo pueden notar mejor, la explicación teórica nunca es tan clara, pero justamente ese lugar, esa parte que se derrumba, corresponde a una ampliación donde se cierra como una terraza que había. Entonces esa ampliación es de madera, y la madera obviamente se ve muy dañada con el incendio. De hecho, todo ese sector que se derrumba era parte de las obras de reparación que estamos haciendo con la licitación que finalmente adjudicamos, que se adjudicó 2 días antes del derrumbe además, porque todo este proceso en el fondo lo continuamos. Bueno, el incendio nos hizo cambiar un poco las prioridades de cuáles iban a ser las obras de reparación de la casa, pero ya teníamos los fondos, teníamos las bases, ya estaban trabajando, entonces se adjudica la licitación ese viernes antes del derrumbe, que creo que fue un martes de la semana pasada, si no me equivoco, y sí. Claro, y dentro de las actividades que tiene que realizar el contratista era justamente hacer un retiro controlado de todo ese sector que se derrumba. ¿Por qué? Porque era madera que había sido dañada con el incendio. La verdad es que aquí, claro, lamentablemente el clima no nos ayuda en términos de los vientos, sobre todo, que generó y aceleró que esto se derrumbara, pero era parte del informe de que efectivamente ese lugar estaba muy dañado. Ahora, nosotros hoy día, bueno, por supuesto, Mauro, aquí tenemos que lamentar el accidente que ocurrió en el vehículo de una persona que estaba estacionada en la calle. Eso nos preocupa sobremanera, y además dar gracias de que no estamos lamentando ningún herido y menos un fallecido. Te fijas que aquí los escombros cayeron justamente hacia la vereda, hacia la calle. Entonces, aquí hay una preocupación enorme por parte del Ministerio. Nosotros, bueno, una vez que ocurre el derrumbe, eso nos significa ahora conversaciones nuevas con el contratista, porque obviamente le cambian las condiciones de la licitación que él se ganó. Conversamos también el viernes pasado con las agrupaciones para contarles que nuestro informe, en conjunto con el Consejo de Monumentos, observamos que hay un muro que queda muy inestable, que es el muro por el lado oriente, pero en el tercer piso, ¿ya? No el muro completo de la casa, sino que solamente la parte que queda en el tercer piso, porque al desprenderse todo en la parte de adelante, el muro queda solito, en el fondo no tiene como un puntal. Entonces, sí, y este muro nos tiene preocupados. De hecho, nosotros ingresamos una solicitud al Consejo de Monumentos para solicitar el derrumbe controlado de ese pedazo del muro, para evitar un derrumbe, por supuesto, hacia las casas de los vecinos. Así que eso es como, en eso estamos abocados hoy. Yo te agradezco un montón la instancia de poder como contarle a las personas en qué hemos estado trabajando, porque yo también entiendo que desde afuera lo único que uno ve es un inmueble que se va derrumbando y deteriorando a poco. Y yo entiendo, la verdad es que nosotros, como te contaba, hemos estado trabajando, hemos ido, la verdad es que también aquí hay que señalar
señalar que los plazos del Estado nunca son los que uno quisiera, lamentablemente, porque hay que conseguir los fondos, porque hay que hacer licitaciones públicas, porque debemos trabajar de la mano con el Consejo Monumento. El Consejo además ha tenido muy buena disposición, hoy día ellos se reúnen en una comisión para poder evaluar este derrumbe que yo te comentaba, no es derrumbe la palabra, pero en el fondo el sacar controladamente este pedazo del muro. Hay que recordar que cada uno de los ladrillos que pertenecen a este inmueble son el objeto de la declaración de monumento nacional, entonces es muy delicado cada trabajo que uno realice, por eso también es que nos tomamos el tiempo de trabajarlo en conjunto. Mauro, como te digo, yo siento mucho que las cosas hayan llegado a este punto de ver tan deteriorada la casa. Y como te decía, yo de verdad personalmente siento que la casa estuviera llorando, porque esa es la imagen que queda, como de una casa sin un pedazo de su cara desde el momento en que se derrumba eso. Pero como te decía, el trabajo se ha realizado, ha sido de forma muy transparente con las agrupaciones, eso nos ha ayudado mucho porque los hemos mantenido siempre informados y claros. Ahora este viernes vamos a citarlos de nuevo para conversar con ellos, para actualizarlo justamente con lo que nos diga el Consejo y lo que conversamos con el contratista. Así que vamos teniendo cada día, vamos juntando más información y queremos transmitírsela a las agrupaciones lo más rápido posible. Perfecto. Me queda una sola cosa, me tengo que ir al corte, Seremi, pero vamos a tener novedades seguramente en los próximos días, al terminar esta semana, obviamente respecto de la Casa de los Derechos Humanos. Ahora, yo me imagino que, no sé si cambia la comprensión, pero tal vez se agilicen los intereses y los trabajos respecto de otros inmuebles históricos, patrimoniales, que están porque hay otros que no están a cargo de bienes nacionales, hay algunos que están a cargo del gobierno regional, otros que son de alguna cartera. En el caso de bienes nacionales, se lo planteó así, de esta manera. Después de lo que pasó lamentablemente con la Casa de los Derechos Humanos, me imagino que uno empieza a mirar alrededor y dice, a ver, nos vamos a ponerle más, vamos a hincar más el diente, ¿no? Vamos a ser más ágiles y eficientes en términos de el cuidado y la mantención de estructuras que son patrimoniales y que tienen mucho que ver con nuestra identidad territorial, Seremi. Sí, totalmente de acuerdo, Mauro. Vi pasar en la prensa unas fotos, unas imágenes de varios edificios que se encontraban en la misma situación de hace muchos años. Sí, bueno, claro, nosotros ahí, como bienes nacionales, no depende de nosotros, pero sí creo que hay un trabajo importante también desde el Servicio del Patrimonio, en el que han estado también, sé que han estado recabando la información. No nos olvidemos también que el año pasado varios edificios igual sufrieron daño. También creo que vi una noticia que decía que ya al año del estallido social, más de un año, hay reparaciones que todavía no se realizan, así que yo creo que hay un trabajo por delante. Lamentablemente siempre uno a veces aprende de los errores, y en este sentido, a lo mejor que esta situación del inmueble de la Casa de los Derechos Humanos, que nos ha tomado tiempo poder sacarla adelante, que sirva de ejemplo para poder trabajar otros inmuebles. Yo creo que siempre es importante, y lo otro, Mauro, también el trabajo conjunto entre los servicios, creo que es fundamental, porque entre todos podemos aportar, cada uno desde su responsabilidad, pero creo que ese trabajo conjunto también es importante para poder sacar adelante estas tareas. Seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas, muchas gracias por clarificar mucho de lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que está por pasar. En los próximos días vamos a tener novedades seguramente. Muchas gracias, Seremi, por acompañarnos. Muchas gracias, Mauro, a ti por el espacio, un abrazo. Que estés muy bien. Chao, buen día, buena jornada. Pausa, ya venimos.